Hola, soy Víctor Vega. Yo me llamo David Martínez y hoy os vamos a hacer una serie de ensayos caseros del bloque de magnetismo. Quizás la primera palabra que os venga cuando hablamos de magnetismo es el imán. ¿Por qué se caracteriza un imán? Por ser capaz de traer a distancia ciertos objetos. Como podéis observar, esta lámina es atraída por el imán, mientras que este cable de cobre no lo es. ¿Vale? ¿A qué se debe esta atracción? Esta atracción se debe a que el imán alrededor suyo crea lo que los físicos denominamos campo magnético. Una forma de visualizar el campo magnético es utilizando un ferrofluido. Aquí en esta placa de Petri hemos dispuesto una serie de unas gotas de ferrofluido y observáis que está inalterado. Cuando no hay un imán cerca, está inalterado, pero si aproximamos el imán, observáis que sobre su superficie aparece una serie de puntos, de púas. Estas púas son el reflejo de lo que es el campo magnético, son las líneas de fuerza del campo magnético. Si os fijáis en detalle, el imán tiene dos zonas donde produce esa alteración el ferrofluido. Estas zonas se llaman polos y es donde la interacción magnética, el campo magnético, es más intenso. ¿Qué pasa cuando acercamos imanes en la dirección que sus polos... Bueno, cuando acercamos imanes en la dirección de sus polos puede ocurrir dos fenómenos. Uno es este que veis aquí, una fuerte atracción. En este caso, decimos que los imanes se acercan por polos opuestos. Y otro es este, una fuerte repulsión. Es imposible acercar los imanes. En este caso decimos que los imanes se acercan por polos iguales. ¿Son los imanes los únicos capaces de generar campo magnético? La respuesta obvia es que no. Conocemos que con corriente eléctrica también es posible generar campo magnético. Aquí lo que tenemos es un electroimán casero construido a partir de un arrollamiento de un hilo de cobre que es buen conductor. ¿Vale? Cuando no circula corriente, no es capaz de atraer nuestra placa de hierro. Sin embargo, si encendemos y circula corriente, sí que es capaz de atraer el hierro. Volvemos a apagar y deja de atraer. ¿Vale? Volvemos a encender y vuelve a atraer. Esto nos permite a nosotros controlar con la intensidad de corriente la fuerza del campo magnético. Acabamos de ver cómo un electroimán es capaz de producir una fuerza magnética. Ahora vamos a intentar aplicar este mismo principio para, a través de los imanes, generar movimiento usando electricidad. Tenemos diversos prototipos, diversos ejemplos de motores eléctricos. Vamos a ver el primero de ellos, en el que tenemos una base de madera sobre la que está fijada un imán, y después tenemos un arrollamiento de cobre, similar al que se usaba en el electroimán. Vamos a colocarle unos contactos eléctricos y vamos a ver qué sucede cuando hacemos pasar una corriente eléctrica por el circuito. David, por favor. ¿Veis cómo el motor empieza a girar, convirtiendo el flujo de corriente eléctrica en una fuerza y, por tanto, en un movimiento? Si cortamos la corriente eléctrica, obviamente el sistema deja de funcionar. Otro ejemplo de motor eléctrico muy sencillo y que podéis probar en vuestras casas, consiste en emplear dos pilas como fuente de electricidad. Colocamos las pilas una sobre otra, de forma que se toquen, y tenemos un tornillo sobre el que colocamos unos imanes. El tornillo se queda, por la propia fuerza magnética, adherido a la pila, y ahora vamos a hacer pasar una corriente eléctrica a través de este circuito. Podéis observar cómo el tornillo empieza a girar a toda velocidad. Incluso debido a la inercia, si cortamos el flujo de corriente eléctrica, el motor sigue funcionando. Como último ejemplo de un motor eléctrico, vamos a construir un tren eléctrico muy sencillo. Para ello tenemos un arrollamiento de cobre y una pila con dos imanes que va a ser nuestro tren eléctrico. Vamos a ver qué sucede cuando introducimos la pila dentro del conductor de cobre. Veis que en el momento que ambos imanes hacen contacto con el conductor de cobre, se produce en el conductor un flujo de corriente y, por tanto, un campo magnético que va empujando a los imanes del tren y le hace moverse dentro del arrollamiento de cobre. Vamos a verlo de nuevo.
Víctor os ha enseñado que a través de la interacción entre el campo magnético generado por una corriente eléctrica y los imanes conseguimos hacer movimiento. ¿Qué pasaría si ahora tenemos un material conductor y generamos movimiento en un imán? ¿Qué creéis que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que vamos a producir electricidad. Para mostraroslo tenemos este sencillo experimento. En este tubo de plástico tenemos encerrado un imán potente de forma de disco laminar, como veis aquí. Y en el camino donde se va a mover el imán hemos situado 3 arrollamientos de cobre, ¿vale? El cobre está conectado a luces LED. Como podéis suponer, al no haber ninguna pila, ninguna fuente de electricidad, las luces LED están apagadas. Vale, ¿qué ocurre cuando el imán en movimiento pasa alrededor del arrollamiento de cobre? Pues lo que pasa es que las luces LED se encienden, ¿vale? La causa de este fenómeno es que el campo magnético, al atravesar el arrollamiento, produce electricidad en el arrollamiento y esa electricidad se visualiza en el LED. En el siguiente ensayo lo que vamos a hacer es producir electricidad y a la vez generar movimiento. Es lo que se conoce como una doble inducción magnética. Este ensayo, que lo podéis realizar fácilmente en casa, se conoce con el nombre de flanera electromagnética. Sobre una superficie que no tenga prácticamente rozamiento, como es el agua, colocamos un material conductor, una flanera, en este caso de aluminio. ¿Os acordáis que el aluminio no se sentía atraído por el imán, no experimentaba fuerza magnética, pero sí que es un buen conductor? Entonces, ¿qué ocurrirá si colocamos el imán en el interior de la flanera y lo giramos, lo hacemos mover? Pues ya sabéis del anterior experimento que eso producirá electricidad en el conductor. Y esa electricidad, a su vez, generará un campo magnético que, como hemos visto, cuando tenemos 2 imanes, habrá una atracción y repulsión entre ellos. Fijaros, la flanera estará quieta. Introducimos el imán y el imán en estático, la flanera no se mueve. Sin embargo, cuando empezamos a girar el imán, la flanera se mueve. Como podéis observar, la flanera empieza a girar, siguiendo al imán que está girando. Si cambiamos el sentido de giro, la flanera se detiene y empezará a girar en la dirección contraria. ¿Vale? Siguiendo este mismo principio, también podéis hacer en casa un pequeño experimento que se conoce como la flauta mágica, en el que podéis dejar alucinados a vuestros compañeros, ¿vale? Para hacer este experimento necesitáis un tubo de cobre y necesitáis 2 rodamientos, uno convencional y otro un imán. Como podéis ver, no atrapa la lámina de hierro y este es el imán, ¿vale? Cuando tiramos el rodamiento convencional, arrojamos el rodamiento convencional sobre el interior del tubo de cobre, veis que no pasa nada. Cae libremente sin experimentar ningún tipo de interacción. ¿Qué creéis que pasará cuando tiremos el imán? No penséis que se va a pegar, porque como os habíamos enseñado antes, la interacción magnética, el campo magnético, no ejerce fuerza sobre el cobre, ¿vale? Pero sin embargo, ocurre esto. El rodamiento tarda muchísimo más tiempo en caer. ¿A qué es debido esto? Bueno, la respuesta es que en su movimiento ya conocemos que el imán genera electricidad y el cobre es un buen conductor. Entonces, esa electricidad a su vez generará por el electroimán un campo magnético de repulsión que hará que el rodamiento se vea parado en su movimiento. ¿Pero qué ocurre cuando se para el rodamiento? Cesa la electricidad, cesa el campo magnético y el rodamiento vuelve otra vez a caer libremente. Se llega a un estado de equilibrio en el que el imán cae lentamente, viéndose la caída parada por la interacción entre el campo magnético y el imán. Acabamos de ver cómo el movimiento de un imán es capaz de generar una fuerza de repulsión. Ahora vamos a ver si podemos emplear esa misma fuerza de repulsión para hacer levitar cosas. Un experimento de levitación magnética. Para ello tenemos en esta cajita una lámina de un material que es muy ligero y es buen conductor de la electricidad y tiene un comportamiento que conocemos como diamagnético. En este caso se trata de una lámina de grafito. La lámina está colocada encima de unos imanes muy potentes
y sujeta con un pequeño peso que la mantiene en su sitio. Vamos a ver qué sucede cuando retiramos ese pequeño peso. Como podéis ver, la lámina está ahora flotando en el aire encima de los imanes. El campo magnético generado por el imán es capaz de inducir un campo magnético, digamos, opuesto, que hace que se produzca una fuerza y la lámina flote. Una versión más sofisticada de este mismo experimento se puede obtener si empleamos un material que conduce mucho mejor la electricidad. Es lo que conocemos como un material superconductor. El problema de los materiales superconductores es que solo trabajan a muy baja temperatura, por lo que vamos a tener que enfriarlo empleando nitrógeno líquido. Aquí tenemos nuestra pastilla de material superconductor, pero ahora que está a temperatura ambiente se comporta como un material convencional. Ahora vamos a enfriarlo empleando nitrógeno líquido. Vertemos una pequeña cantidad sobre el superconductor. Como podéis ver, salen unas burbujas que dan la impresión de que el líquido está hirviendo. En realidad eso es lo que sucede, está hirviendo, pero hierve a unos 196 grados bajo cero. Cuando dejen de salir esas burbujas, indicará que el material está a la misma temperatura que el nitrógeno líquido, es decir, a 196 grados bajo cero. Bien, una vez que todo está a la misma temperatura, vamos a proceder a colocar sobre la pastilla superconductora un imán. Como podéis ver, el imán se queda levitando, está flotando en el aire. Esto es debido a que al colocar el imán se inducen en el material superconductor corrientes eléctricas y como es tan buen conductor, esas corrientes eléctricas no cesan, con lo cual el imán se puede quedar levitando en el aire durante mucho tiempo. Tanto tiempo como el material superconductor esté en su estado superconductor, es decir, cuando se acabe el nitrógeno líquido y el material vuelva a la temperatura ambiente, este efecto obviamente desaparece. Esperamos que os hayan gustado estos experimentos. Muchas gracias por vuestra atención.